En los anales de la noche eterna, cuando el manto de la sombra se ciñe sobre una ciudad entera, se desata no solo el caos físico, sino una marea de depravación que arrastra a sus habitantes hacia abismos insospechados. ¿Sabías que, bajo la piel de la conciencia, cada alma humana oculta un santuario de sombras, un reflejo distorsionado de sí misma? Prepárense para sumergirse en una historia donde el mal no es solo una ausencia de luz, sino una revelación de lo que yace en lo más íntimo de nuestro ser. Todo esto se despliega ante nosotros ahora. Esta es la inmersión en la saga del Rey Oscuro. Podemos sentir su lamento, una resonancia cavernosa que brota del agujero de la creación, invocando el terror. John, nuestro protagonista, con la lucidez de quien ha explorado los recovecos más recónditos del espíritu, comprende que, en el subsuelo de cada pensamiento lúcido, reside una contraparte hecha de carboncillo, un compendio de nuestras más íntimas perversiones, urgencias primarias, secretos inconfesables y dolores arrastrados. Son nuestros yo en la penumbra, esas versiones que, con esmero inútil, nos empeñamos en ignorar. Pero el silencio ha colmado la medida. Las sombras se alzan no ya como meros reflejos en la periferia de la visión, sino como entidades con voluntad propia, con una influencia palpable que corrompe desde adentro. Un golpe artero, una conspiración orquestada con precisión quirúrgica contra los nervios eléctricos de la urbe, ha sumido a la metrópolis en un crepúsculo sin fin. Para Joe, el tiempo ha perdido su ancla, su ritmo se ha dislocado. Días, semanas, quizás más. Cada hora se estira en una eternidad gélida, una noche que promete no ceder jamás, que no tiene intención de conocer el amanecer. Una premonición gélida y colectiva, casi un instinto primario, recorre las mentes de los habitantes en el alba, ha sido proscrita. La mayoría se ha enclaustrado en el cobijo ilusorio de sus moradas, sus puertas atrancadas, sus ventanas selladas, y John, con un suspiro de resignación que le rasga el alma, concede que no hay juicio posible para el temor que los aprisiona. Pero las arterias de la ciudad, pese a la irrealidad del tiempo y la abrumadora penumbra, no permanecen desiertas. John, cuya perspicacia siempre ha discernido las anomalías en el tejido social, sabe que los saqueos son una plaga común en cualquier apagón, una reacción previsible. Pero estos asaltos son de una índole siniestra, no son ladrones solitarios, sino bandas de dos jóvenes rebeldes con el alma en carne viva y sus espectrales doppelgangers, figuras bidimensionales que se arrastran a su estela, manifestaciones físicas de sus impulsos más oscuros. Las sombras no son ya meros efectos ópticos, son influencias corrosivas, catalizadores de la depravación que anidan en el corazón humano. La juventud salvaje, despojada de su cordura, ha renegado de las convenciones civilizadas para erigir altares a deidades ancestrales. Un culto primordial que ha resurgido de las cenizas de la razón. Se sumergen en vapores embriagadores de pachulí y ejecutan danzas frenéticas, casi posesas, ante piras que arrojan llamaradas grotescas y danzantes, empuñando objetos inservibles, reliquias de un mundo que ya no reconocen y al que desprecian. Cada sombra proyectada se ha transfigurado en una efigie de adoración, un tótem de su nueva fe, y a estos dioses recién nacidos les otorgan nombres forjados en el delirio y narrativas imbuidas de su nueva cosmogonía oscura. Elevan sus plegarias, entonan cánticos guturales que se pierden en la noche e incluso ofrendan su sangre en rituales inquietantes, hasta que el hastío los consume y lo arrojan todo a la vorágine de las llamas, reiniciando el ciclo de su devoción enloquecida. Otros, en una contradicción asombrosa que John no puede descifrar, veneran la luz, pero la cazan con una ferocidad inaudita, como depredadores tras su presa. John se interroga con una profunda melancolía, un eco de la razón que aún persiste en él. ¿Cuál es la verdad detrás de esta persecución? ¿Anhelan rescatarla del abismo o ser redimidos por su fulgor moribundo? ¿O quizás su impulso más profundo es la aniquilación de todo vestigio de esperanza, o la entrega total a la propia destrucción? La oscuridad densa y opresiva no logra doblegar la voluntad de Briet, quien insiste en su aislamiento, rehusándose a recibir a John. Le evoca su espíritu indomable, una valentía que jamás se ha doblegado ante la penumbra. Pero ahora, un escalofrío le recorre la espina dorsal. Esta oscuridad no es la misma, es un ente viviente, una amenaza tangible que debería infundirle terror. En este velo nocturno perpetuo, las formas se desdibujan, las identidades se confunden, y la única certeza se halla en una cercanía peligrosa, casi invasiva. Para distinguir un rostro, John confía en la resiliencia de Briet, en su innata habilidad para salvaguardarse.
una cualidad que siempre lo ha asombrado. Aún así, una ansiedad mordaz lo mantiene anclado junto al vehículo, su mirada fija en el horizonte invisible, mientras el marciano, con su percepción etérea que trasciende lo visible, sondea la atmósfera en busca de cualquier fisura en la falsa quietud que precede a la tormenta. Los pocos establecimientos que, con una promesa temeraria de servicio, abrieron sus puertas a la noche infinita, ahora se encuentran en un purgatorio palpable, atrapados en una agonía lenta. La oscuridad, como un molino implacable, tritura la cordura de los trabajadores, uno a uno, hasta que las mentes se fracturan, cediendo a la desesperación o a la locura. Estas noches, prolongadas hasta el absurdo, son veneno, una sentencia de muerte lenta. De pronto, la figura de John emerge de la negrura, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, rompiendo el silencio opresivo. Nadie, bajo ninguna circunstancia, debe probar esas hamburguesas. La cocinera, poseída por un terror incomprensible, emprende una huida despavorida, sus pasos resonando en el asfalto. John se lanza tras ella, una persecución frenética en la que el marciano, su contraparte incorpórea, se desdobla, su conciencia etérea dando caza a la escurridiza sombra de la mujer. Un reflejo oscuro que parece huir por sí mismo. Más tarde, John se adentra en el parque buscando un conflicto que no llega, una confrontación con la anarquía que se niega a presentarse. En su lugar, descubre un oasis inesperado en amor puro en el parpadeo hipnótico de las luciérnagas, niños que, con una inocencia desconcertante, interactúan con sus propias sombras como si fueran compañeros de juegos, confidentes silenciosos. John cavila que, tal vez, ellos aún conservan una conexión primigenia con su otro yo, una armonía perdida en la adultez. Quizás, con el inexorable paso del tiempo y las imposiciones de la sociedad, los adultos pierden el rastro de sus sombras, transformándolas en viejos amigos olvidados, ausentes. Incluso bajo el espectro fantasmal de la luna, esa luz pálida y engañosa, John constata con escalofrío que la distinción entre las sombras y las figuras humanas se ha desvanecido por completo, volviéndose indistinguibles en la penumbra. En medio de la anarquía, una chispa de mundanalidad, casi irónica, atraviesa la mente de John en un antojo imperioso de chocos. Hizo escaleras, de un sabor tan reconfortante en tiempos normales, cuya publicidad pegadiza se ancla en la memoria con una tenacidad admirable. A su hijo también le seducen aunque Bridget, con su sabiduría maternal, se niega a permitírselas, convencida de su nocividad, de sus azúcares y grasas nocivas. Y en este lúgubre escenario, su intuición se revela profética. Un individuo, cargando un voluminoso fardo de paquetes de chocos, se encamina a la tienda con una intención nefasta, un brillo perturbador en sus ojos velados. John lo intercepta, su presencia imponente deteniendo el paso del hombre. El agresor, presa del pánico, huye en desbandada, mientras lo persigue a través de la penumbra, entre callejones que se retuercen. John reflexiona sobre la inherente dualidad del ser humano. Cada uno posee una faceta sombría, una inclinación hacia la oscuridad, un abismo potencial. Lo crucial, piensa John, es no permitir que esa sombra tome el timón, que esa oscuridad interna dicte el rumbo de las acciones. Volviendo con Tyler, el niño, con una inocencia desgarradora ajena a la maldad que lo rodea, recoge uno de los paquetes de galletas que el hombre abandonó en su huida, antes de seguir a su madre, su pequeña mano aferrada al dulce engaño. Horas más tarde, la implacable crueldad de la noche, esa oscuridad no solo externa sino moral, alcanza a John and llega, pero es demasiado tarde. El horror se ha consumado en un hombre, consumido por la depravación máxima. Ha arrebatado la vida a su hijo, a su esposa, en una matanza familiar, antes de autoeliminarse silenciando el último eco de su locura. La escena es un golpe visceral para John, un puñetazo en el estómago que le arrebata el aliento, un eco de la oscuridad que él tanto teme y que ahora se materializa ante sus ojos, y como un macabro presagio de la tragedia que aún lo acecha, el ulular ensordecedor de una sirena se acerca antes de que una ambulancia convertida en un arma descontrolada lo embista con una fuerza brutal, arrojándolo al abismo de la inconsciencia. Repentinamente, la conciencia del marciano se desvincula, flotando a la deriva en un océano abismal de oscuridad primordial. Una negrura que no es ausencia de luz, sino una presencia tangible, envolvente. Para John, ahora postrado, su cuerpo destrozado y su mente a la deriva, solo un pensamiento perfora la bruma del dolor y la confusión en su familia. Debe regresar a ellos contra toda lógica, contra la misma gravedad de su situación. Casi en su último aliento, balbucea su desesperada necesidad de volver a casa. Pero una voz, fría y distante, casi desprovista de emoción humana, le responde con una promesa escalofriante: ahora uniremos con los suyos, Detective John. Pero antes, debemos repararlo. Mientras el marciano prosigue su deriva cósmica en esa negrura sin fin, las conversaciones que susurran a su alrededor son un horror indescriptible en la inminente amputación
transformación de sus extremidades, una solución radical y deshumanizante. El ser de Marte, no obstante, persiste en su travesía, su voluntad enfocada en buscar el mismísimo epicentro de esta vasta oscuridad, anhelando desentrañar su naturaleza, su origen, su propósito. John, con la poca lucidez que le queda, pregunta a su enigmático interlocutor si es un facultativo, si está en manos de un sanador. La figura responde con un «realmente no lo sé», que solo acentúa el terror y la sensación de abandono. En un plano paralelo, ajeno a la agonía física de John, el marciano es testigo de la génesis misma, el origen velado de la existencia, la esencia primordial de esta oscuridad que ha envuelto el mundo, una visión cósmica que revela la verdad oculta tras el velo de la realidad. Y en ese instante cósmico, trascendente y abrumador, una llamada resuena en la puerta de Briet, terrenal y ominosa, un golpe que promete alterar el curso de sus vidas. Simultáneamente, el doctor, con una frialdad perturbadora, sentencia a John con una verdad cruel cuando el mundo se sume en la oscuridad absoluta. Detective John. Cuando no hay miradas que juzguen, cuando los juicios sociales se disipan, es entonces cuando tu verdadera personalidad emerge cruda y sin adornos, para bien o para mal. El chirrido metálico de la sierra se alza, un sonido infernal que anuncia una mutilación inminente. Mientras, en la lejanía cósmica, John alcanza el epicentro de la creación y la corrupción. La idea mala número será una revelación en Darkseid, el génesis y el apocalipsis de toda existencia. Y así, la cortina se cierra en otro impactante capítulo de Absolute Martian Man, una obra maestra escrita con maestría narrativa por Dennis Hopeless y delineada con trazos hipnóticos y oscuramente bellos por el arte de Javier Rodríguez. Me sentí completamente inmerso en este capítulo, no solo por su acción, sino porque trasciende la mera ficción para tocar un nervio profundo y universal. No es un tema social en su superficie, aunque sus implicaciones lo son. Es, en su esencia, un estudio visceral de la naturaleza humana. Nos obliga a confrontar lo que la oscuridad, no la literal ausencia de luz, sino la intrínseca penumbra de nuestra psique, revela de nosotros. Este relato ahonda en los secretos que guardamos, en esas facetas de nuestra personalidad que tememos exponer al juicio de los demás. Y ahora, en esta ciudad despojada de su luminiscencia, esos velos se han rasgado, permitiendo que los impulsos más primitivos y los pensamientos negativos se manifiesten sin freno. La gente, liberada de las ataduras de la civilidad, sucumbe a la violencia, a los robos, al asesinato. Sus sombras internas, antes contenidas, los superan. Y aquellas personas que permanecen confinados en sus hogares, sumidos en la oscuridad autoimpuesta, ¿no son acaso el reflejo de quienes, conscientes de su oscuridad, eligen controlarla antes que desatarla sobre el mundo? Es una decisión desgarradora en preferir la penitencia de su propia oscuridad interna a infligir daño. Pero la trama de este número es un nudo de problemas que aumentan la tensión a niveles insoportables. Primero, alguien llama a la puerta de Briet en la oscuridad más absoluta. Segundo, Tyler, con su inocencia, ha ingerido una galleta envenenada, una semilla de tragedia. Y tercero, John ha sido violentamente atropellado, su cuerpo físico devastado, mientras su esencia, el marciano, ha sido separado de él, flotando a la deriva en el epicentro del universo. El marciano lo nombra con una precisión escalofriante en Darkseid, el génesis y el apocalipsis de todo lo existente. La narrativa de Absolute es la respuesta perfecta al tedio de la continuidad perpetua, una alternativa vibrante que renueva el pacto con el lector cansado. Es el espejo del universo Ultimate, y ambos son un soplo de aire fresco para quienes como yo llevamos años inmersos en estas historias y anhelamos nuevas perspectivas. La pregunta que ahora nos asalta es ¿cómo se alzará John de este abismo? El marciano posee la habilidad de sanar el cuerpo, pero ¿cómo reunirá su esencia disociada? ¿Y cómo se disipará esta noche eterna? ¿Cómo se desmantelará al marciano blanco que ha tejido este sudario de oscuridad sobre la ciudad? Entendemos que el siguiente capítulo ya está forjándose, y se vislumbra una saga que bien podría extenderse mucho más allá de su concepción original, dado el fervor de los aficionados. Este número es una joya por sus sutilezas, por la profundidad con la que explora la oscuridad inherente al alma humana. La escena de los adolescentes adorando el fuego es un crudo recordatorio de cuán frágiles son los cimientos de nuestra civilización. Conceptos etéreos como la moralidad, el orden social, asumidos como pilares inamovibles, son en realidad la única barrera entre el orden y el caos primario. En definitiva, una entrega magistral que me dejó sin aliento. ¿Qué piensan ustedes, intrépidos lectores, que se atreven a mirar a la oscuridad a los ojos? Sus impresiones son nuestro combustible.
el eco que buscamos. Dejen sus pensamientos y teorías en los comentarios. Y antes de despedirnos, un inmenso y sincero agradecimiento a nuestros miembros de canal, cuyo apoyo incondicional hace posible esta travesía por los confines del multiverso. Si desean sumarse a la causa y acceder a beneficios exclusivos durante nuestros streams y contenido especial, el enlace está como siempre en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo encuentro, cuando las sombras vuelvan a danzar.